Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 2, los versículos del 18 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, dado que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. El Señor Jesús había echado a todos los animales y a todos los cambistas que ocupaban el atrio de los gentiles en el templo en Jerusalén. Y esto ya de por sí era una especie de milagro, un gran milagro, porque ¿qué costaba que todos ellos se echaran encima de él y que fuera él quien fuera echado del templo, ¿no? La gente no saldría entonces de su asombro de que un solo hombre había podido realizar todo eso. Y entonces muestra que tenía que ser alguien excepcional, que ante él nadie podía hacer nada si él no lo permitía. Como cuando después lo fueran a prender, a una sola palabra toda la gente cayó retrocediendo. Entonces estaba mostrando su autoridad divina. Entonces, lo que hacen al venir a Jesús lo único que pueden hacer es hablarle y le preguntan, leemos versículo 18, ¿qué señal nos muestras, dado que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos vas a mostrar? Es como decir, ¿qué pruebas nos das tú de que vienes de parte de Dios? Tú has hecho esto de limpiar el templo en Jerusalén. ¿Qué prueba nos confirmas de que realmente vienes de Dios? Es como si decir, ¿qué credenciales tienes? ¿No? Y a lo que entonces el Señor Jesús da esta respuesta, que es también algo enigmática, ¿no? Dice: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Hoy en 3 días lo levantaré. Entonces Jesús, al decir este templo y él mismo estar dentro del recinto del templo de Jerusalén, pues parece claro que se estaba refiriendo, pues eso sí, al templo en Jerusalén. Pero, ¿qué tipo de respuesta es esta de Jesús? ¿Cuál es el significado de estas palabras? ¿Por qué Jesús les está respondiendo de esta manera? No es la primera vez que ellos le vinieron pidiendo una señal, o no será la primera vez. Porque habrá otras veces y el Señor Jesús también se negará. En Mateo, en capítulo 12, le vienen y le preguntan también, ¿no?, que le hagan una señal, y el Señor Jesús, ¿qué le responde? La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches y después fue echado fuera para mostrar así y hablar ¿de qué? De su resurrección. Pero el caso es que, aparte de eso, se negó a darles la señal que ellos le pedían en ese momento.
O también es algo parecido, salvando las distancias, a lo que ocurrió al final de su ministerio, también cuando Jesús purificó por segunda vez el templo, que ahí no le vienen pidiendo una señal, pero sí que le dicen qué autoridad, con qué autoridad haces estas cosas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús también rechazó, se negó a responderles directamente. Y entonces él les dio esta respuesta de si el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres. Y ellos pues no le respondieron porque iban a quedar mal. Así pues Jesús tampoco le respondió. Entonces las palabras de Jesús aquí: destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Vemos que causó un gran asombro también, porque les dice, ellos admirados, en 46 años fue edificado este templo. 46 años, ¿no? Para construirlo. Puede estar hablando de la reconstrucción de Zorobabel y de Esdras, porque con Salomón fue 7 años, lo sabemos en la palabra. Pues seguramente sería pues el que comenzó por Herodes en el año 29 a.C. y que todavía continuaba en el emperador Tiberio, ¿no? Y bien, pues entonces fijémonos que esta palabra y esta respuesta de Jesús, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, iba a perdurar, iba a flotar en el ambiente y de hecho se iba a convertir en la base de su acusación ante el concilio la noche que fue entregado. Y a la mañana siguiente sabemos que él fue ejecutado, el Señor Jesús, en la cruz. Vemos allí en el proceso que le hicieron de noche, de madrugada, corriendo, y vinieron 2 testigos falsos, versículos 60 y 61, y dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Son palabras parecidas, muy parecidas, pero son muy distintas también. Son muy diferentes. De hecho, son palabras totalmente tergiversadas, cambiadas, transformadas. Con lo cual tenemos, hermanos, de entrada, lo primero que podemos entonces retener, aprender de este pasaje, es que hemos de tener cuidado no solamente de lo que decimos nosotros de los demás, sino de lo que nosotros decimos que ellos dicen. No es un trabalenguas esto, no es un trabalenguas. Es decir, hemos de ser cuidadosos en lo que nosotros ponemos en su boca, de lo que ellos han dicho, de lo que nosotros le atribuimos como palabras suyas. Vemos, las dos cosas se parecen, ¿no? En Mateo 26 y esto. Están hablando, en todo caso, del templo, de destruir el templo, de 3 días y levantarlo. Es muy parecido, porque también dice, yo lo levantaré, en ambos casos. Pero no es lo mismo decir, destruid ese templo y yo lo levantaré, y que decir, puedo yo destruirlo y levantarlo en 3 días. No es lo mismo. El primero es, si lo destruís, yo lo levantaré. No os vais a salir con la vuestra. Yo lo levantaré en 3 días. En el segundo, completamente distinto, es, de manera prepotente, yo lo puedo destruir y lo voy a levantar, ¿no? Primero, el destruirlo sería una profanación. Sería una profanación de las cosas de Dios. Y después,
De hecho, parece entonces una fanfarronada, ¿no? Una chulería. Entonces, bueno, está claro de que eso es un ejemplo de transgresión del 9º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y se da falso testimonio no solamente inventando cosas que para nada dijo él, se da también falso testimonio retorciendo lo que sí que dijo. Retorciendo lo que sí que dijo. Porque al hacerlo, al retorcer lo que sí que dijo, eso se hace con una intención clara de acabar con él, ¿no? Porque hay muy poca, es muy difícil esto de defender, de que uno se pueda defender. Porque son palabras muy parecidas, pero bueno, alguien te dice: bueno, tú no has hablado del templo, no has hablado de destruir el templo, de levantarlo en 3 días. Sí, he estado hablando de esto, pues ya está, ¿no? Culpable. Tú mismo te has confesado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede defender uno ante estas cosas? Por eso el diablo, que es muy astuto y es maligno, entonces él inspira a la gente, en este sentido, a tergiversar las palabras de los demás. Porque de esa manera es casi seguro que caen y no se van a poder levantar. Y van a acabar con él o con ella. Es la manera más aséptica, es la manera más limpia, segura, de acabar con la reputación de alguien. Y si acabas con la reputación de alguien, si acabas con el nombre de alguien, has acabado con él. Y es muy difícil de reparar eso. Una mosca muerta hace perder y echa a perder el buen perfume. Una mosca muerta. Bueno, pues si acaba con el nombre, la reputación de una persona, has acabado con él. Y esto sobre todo, ¿verdad?, en los personajes públicos y más todavía con los ministros, con los pastores, ¿no? A ver, cuando estudiaba en periodismo nos decían: un periodista vale lo que su agenda de contactos. Si tú tienes contactos con mucha gente, vas a ser un buen periodista. Tienes contactos con tantos ministerios y ministros y etcétera, etcétera, policías. Tienes muchos contactos, vas a ser un buen periodista. Un pastor lo único que tiene es su nombre. Un pastor lo único que tiene es su reputación. Acabas con la reputación de esa persona y has acabado con él. Te lo has cargado. Te lo has cargado. Limpiamente, no has derramado sangre, pero oye, te lo has cargado, es así. Un pastor, cualquier persona igual. ¿Y cuál es la manera más segura y más perversa de hacerlo? Tergiversando sus palabras. Tergiversando sus palabras. Podemos profundizar mucho más en esto, ir hasta el fondo, la raíz del asunto. Lo vamos a dejar, porque tenemos que avanzar. Pero nos tenemos que preguntar y examinar a nosotros mismos: ¿tengo yo algo que ver con esto? ¿Tengo algo yo que ver con esta manera de proceder con los demás? ¿Somos de los que manipulan las palabras de los demás? ¿Somos de los que agravian o somos de los agraviados? Entonces, si vemos que estamos fallando en esto, nos hemos de arrepentir, porque es un pecado muy grave, realmente, el hacerlo. Y vemos que esto fue lo que, acabó con la vida terrenal, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús, ¿no? Nos tenemos que guardar siempre de este grave, terrible pecado. Pero como decimos, hemos de continuar adelante porque nos hemos de fijar, hermanos, que Jesús aquí en realidad está hablando a otro nivel. Y esto es porque en el versículo 21 está diciendo: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando dice destruid este templo, dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, Entonces lo llama así a su cuerpo, templo. ¿Por qué?
porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el verbo de Dios, ¿no? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y bien, entonces, de la misma manera que los hombres normales, ¿no?, como nosotros, la Escritura habla al cuerpo nuestro como tabernáculo del alma. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, lo podemos mirar en casa. Nuestro cuerpo es el tabernáculo, la tienda de nuestra alma. Pues entonces se nos dice en Colosenses, capítulo 2 y versículo 9, y lo podemos leer directamente de la palabra, Colosenses 2:9, acerca del Hijo, acerca de Jesús, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En el Señor Jesús habita corporalmente, vemos la palabra corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la divinidad. Por eso es su cuerpo el templo, porque el templo, la idea del templo es la casa donde habita Dios. ¿Cuál es el templo? El cuerpo del Señor Jesús. El Señor Jesús está mucho por encima, mucho más que cualquier creyente. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, unos más, otros menos, en alguna medida de gracia, pero en Él habita plenamente toda la plenitud de la divinidad. Por esa razón, el Señor Jesús es, de verdad, el verdadero templo. El verdadero templo. Ni el templo de Salomón, ni el templo de Zorobabel, ni el templo de Herodes, ni ningún otro templo, ni la Basílica de San Pedro, ni mucho menos, ni cualquier otra, no son el templo. El templo verdadero es el cuerpo del Señor Jesús, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y los templos humanos en el Antiguo Testamento, pues solo fueron sombras, imágenes, símbolos, si quieres, para hablar de este verdadero templo que es el Señor Jesús. Y entonces, hermanos, ¿tenemos que estar entonces esperando todavía el tercer templo que se construya en Jerusalén para teóricamente así cumplir las profecías del profeta Ezequiel? Pero qué cosa más absurda, ¿verdad? Creer esto. Que los cristianos crean esto. Porque que crean esto los judíos incrédulos que no creen en el Señor Jesús, pues hombre, pues no digo que sea correcto, no lo es, no es correcto, pero es coherente con sus creencias. Pero nosotros, creyentes que creemos en el Señor Jesús, creer esto, qué cosa más rara, ¿verdad? Si creemos que verdaderamente el Señor Jesús es Dios hecho hombre y Él es el verdadero templo, ¿qué les puede llevar a ciertos hermanos a creer esta cosa tan tremenda? Una razón principal es la lectura literalista de las Escrituras. Literalista. El problema no es la lectura literal o interpretar literalmente la Escritura, no, porque eso es la puerta de entrada, la comprensión de la Escritura, por supuesto. El problema, la interpretación literalista, es pensar que esta interpretación literal es el único sentido de la Escritura. El sentido literal, el único sentido. Eso es el literalismo. Y sí, hermanos, la confesión nuestra, la confesión de Westminster, dice que el sentido de la Escritura es uno. Y lo creemos y lo aceptamos, sí, es cierto. Pero no hemos de pensar que eso signifique el significado literal. Porque el significado, el sentido único, está en Dios. El sentido pleno de todos los pasajes está en Dios, el más pleno, el plenior, sensus plenior. Nosotros tenemos solo acercamientos parciales a este sentido único y, ya digo, la puerta de entrada es esta interpretación literal de las Escrituras. Así que el Señor Jesús está aquí hablando del templo de su cuerpo de una manera figurada, ¿verdad? De una manera tipológica,
del templo de Dios, que es Él. Él es el verdadero templo. Él es el cumplimiento del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fueron sombras y Él es la realidad. Él es el verdadero templo, pues a la luz de esto, teniendo esto en mente, cuando dice, destruid este templo, mi cuerpo, dice, es como si dijera, yo sé bien que lo vais a hacer. Yo sé bien que esa es vuestra intención, que lo vais a cumplir. Yo sé bien que vais a acabar con mi vida. Yo sé bien. Y lo vais a hacer también con mis palabras mismas que yo digo. Yo sé todo esto. Yo sé que estáis llenos de maldad. Yo sé que estáis llenos de odio contra mí. Pero levantaré mi cuerpo juntamente pues con el Padre, por el Espíritu de Santidad, como dice también en Romanos 1:4, la Trinidad obrando para la resurrección del Señor Jesús, de su carne, de su cuerpo, ya esta vez glorificado. Y de esta manera, pues, al tercer día, cumpliendo las Escrituras en Oseas, por ejemplo, capítulo 6 y versículo 2. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Cuando dice, nos dará vida eterna después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O también a lo largo de su ministerio en Lucas capítulo 9 y versículo 22. Lucas 9, 22, diciendo, Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. O en Lucas capítulo 13, versículo también 32. Lucas 13, 32. Decía, pues, le dijo Jesús, id y decid a aquella zorra, es decir, a Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana y al tercer día habré terminado. Al tercer día. Siempre vemos, curioso, es el tercer día, ¿verdad? El tercer día, siempre el tercer día. Y aquí hay un significado también, un misterio muy profundo. Al tercer día el Señor Jesús resucitó. Al resucitar, nos dice la Escritura que Él ha introducido la nueva creación. ¿No? La creación que leemos en Génesis, lo hemos estado viendo con los chicos, ¿verdad? Esta mañana. Cuando fueron en 6 días y todas muy buenas y al séptimo día descansó. Y el Señor Jesús en su resurrección entró en el sábado, en el reposo, que es el 8º día. Entonces vemos al resucitar, el Señor ha traído esta nueva creación que viene después de la creación física. Bueno, esto es un significado, digamos espiritual muy profundo de las Escrituras. Pero bueno, la cuestión de todo es que Cristo es el cumplimiento, y esto nos quedamos, de todos los signos, de todas las señales, y entonces también, por supuesto, del templo que había en Jerusalén, al querer mantener pues las señales, el templo de Jerusalén. Entonces los judíos incrédulos, pues lo que hicieron fue querer destruir la verdad de esa señal del templo. Querían quedarse con la representación y desecharon la verdad que esa representación significaba. ¿Vemos? Pero eso, en el fondo, es imposible. Imposible acabar y destruir al Señor Jesús. Imposible destruir al Señor Jesús. Porque sí, acabaron con su vida, pero de esa manera incluso cumplieron los propósitos de Dios. Lo hicieron con odio contra Él, pero estaban realizando la salvación de Dios. Estaban llevando a su cumplimiento la redención. El Señor Jesús lo estaba comprando con su sangre. La sangre, entonces, los estaba comprando de los escogidos de Dios. Entonces, el Señor Jesús estaba entregando su vida. Nadie se la quitaba, Él la entregaba de su propia iniciativa. Y esto nos mueve, hermanos, al
asombro, al asombro y a la adoración. Para decir, ¿quién como tú, oh Dios, quién como tú, que al permitir que los malos hagan estas cosas, estás triunfando, estás ganando, estás realizando la salvación? Ellos acaban con la vida de Jesús, pero tú estás salvando a tu pueblo. Ellos derraman su sangre, pero la sangre de Jesús les limpia de todo pecado. ¿Quién como tú? ¿Quién puede oponerse al Señor? Si en lo que se oponen están cumpliendo sus decretos y sus propósitos. Y esto nos lleva al asombro, al temor reverencial por la soberanía de Dios y por la predestinación de Dios, por su soberanía que gobierna todas las cosas. Aún la maldad de la gente, el Señor la vuelve para la salvación de su pueblo. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú? Las palabras de Jesús, vemos las profundas palabras de Dios aquí, tienen una profundidad tremenda, ¿no? O profundidad del conocimiento de Dios, dice Pablo en Romanos 11. De estos tesoros insondables de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Y es así, hermanos, como ya en tercer y último lugar, pues llegamos a la pregunta, ¿cómo se puede relacionar esta palabra destruir el templo de Dios? O destruir, perdón, este templo, y yo lo levantaré en 3 días. ¿Cómo se puede relacionar esto con nosotros como iglesia? O con la iglesia del Señor. Porque sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo, por lo tanto también nosotros somos llamados, por una parte, cuerpo de Cristo, destruid este cuerpo, y también somos llamados templo del Señor. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 3, somos templo de Dios, porque somos morada de Dios y casa de Dios en Efesios 2, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces, vemos, hermanos, es un hecho que de la misma manera que el cuerpo del Señor Jesús fue puesto a la muerte, de alguna manera se puede decir destruido, es un hecho también que la iglesia puede llegar a ser a veces, ¿no?, a ojos humanos, también destruida. A ojos humanos. Con todo lo terrible que esto es, sí, pero es posible que esto pueda ocurrir. Siguiendo la línea de lo que estamos viendo, por palabras, por ataques, por calumnias, por difamación, por, sí, palabras verbales, etcétera, ¿verdad? Ataques verbales de gente de fuera, incluso también de gente de dentro, que se pueda llegar a dar. Que no eran de nosotros, pero estaban con nosotros y, como dice segunda de Juan, ¿verdad? Están de esta manera, pues, destruyendo la obra de Dios. Hemos de ser, en este sentido, ver un poco los tiempos, y ahora permitidme esta palabra, entender los tiempos de lo que estamos viviendo. Y bueno, no soy profeta ni hijo de profeta, pero veamos lo que está ocurriendo últimamente en las últimas semanas. ¿Qué ocurre? Curiosamente, coincidiendo con la visita del Papa, mirad en un periódico digital, no digo el nombre, pero incluso ponen, ayer eran 9 días, o faltan 8 días, no eran 9 días, o faltan lo que sea, hacen la cuenta atrás. Es casi como que estén contando los minutos y los segundos para que venga el Papa. Coincidiendo con que venga el Papa, hay un ataque de la prensa, que incluso es un ataque político, porque, bueno, también en el Parlamento de Madrid, por ejemplo, la semana pasada, pues se levantaron para atacar a los evangélicos, de que si evangelizan en el metro, sí o no, etcétera, y están diciendo toda clase de mal contra nosotros. Toda clase de mal contra nosotros. Esta semana ha salido un vídeo que dicen que los evangélicos somos la peor lacra.
habéis escuchado alguna vez este tipo de lenguaje contra nosotros, los evangélicos? Que somos la peor lacra de la humanidad. ¿No? A esto se suma, pues, comentarios sesudos, ¿no? De gente que ya lleva años diciendo que somos un problema para la seguridad de las naciones, por lo menos las hispanoamericanas. Un problema para la seguridad. Fijémonos, lo que se nos dice, porque claro, todo el mundo sabe que estamos pagados, financiados, ¿no? Por la CIA. Todo el mundo sabe que mi sueldo como pastor proviene de la CIA directamente, por ejemplo. ¿No? Hermanos, estamos siendo puestos a los pies de los caballos. No digo que esto vaya a ocurrir así, pero esto así ha ocurrido históricamente todos los pasos previos a la ilegalización. No pensemos de que esto es de la noche a la mañana, ¿no? La ilegalización en Francia en el siglo XVII no fue de la noche a la mañana, fue así, a pasito, ¿no? Pasito a pasito, y entonces pues están haciendo ahora esto, hasta que ya la noche es completa, ¿no? Se comienza a lo mejor prohibiendo la evangelización, se acaba pues haciendo inspección a todos los lugares de culto, cerrando los lugares de culto que estén demasiado cerca del otro o que se piensen que así lo es, echando fuera de las ciudades los locales de culto y que no tengan ninguna expresión en la sociedad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Puede ocurrir, y decimos que esto puede ser un poco los pasos previos para todo esto. ¿Qué mejor sería entonces que como regalo de cumpleaños para el Papa de Roma, como igual que hicieron con Herodes, pues le sirvan nuestra cabeza en bandeja de plata, ¿no? Así que a todo esto, a toda esta gente, a todo el mundo hay que tener siempre presente la palabra de la Escritura cuando dice en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni cambie de opinión, ni diga una cosa y no la haga, ¿verdad? Así que, puestos a hablar de la Iglesia, hay que hablar con cuidado, no poner tampoco aquí a todos, digamos, la misma etiqueta, y todo esto pues para lanzarlos, digamos, al horno, ¿no? Hay que hablar verazmente, con rigor, sin tergiversar, con respeto. No vayamos a blasfemar de la Iglesia. De nuevo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y esto es una palabra que está sobre todos los hombres. Para Dios no hay acepción de personas. Quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero sobre todo, hermanos, a esto nosotros nos llama también a la esperanza, y con esto acabamos, porque, bueno, quién sabe, podría darse. Lo mismo no, el Señor en su gracia nos guarda, nos preserva. Pero si el templo de Dios es hollado por los gentiles, esto será solamente por un tiempo. Al tercer día, el Señor la levantará, como vemos también en Apocalipsis, que hace levantar también el cuerpo de sus siervos, de sus profetas, para que sigan predicando la palabra de Dios. Al tercer día, cuando haya acabado ese tiempo de prueba, cuando haya acabado el tiempo del horno de fuego, cuando hayan sido pasados por el crisol, Cristo vendrá y levantará a su cuerpo, que es su iglesia, y la levantará intacta, y el fuego no habrá quemado ni uno solo de sus cabellos, no habrá chamuscado tampoco su ropa, ellos mismos ni siquiera olerán a humo, y ella, la iglesia, de esta manera será más radiante todavía, y será entonces transformada
para ser una habitación gloriosa, y la gloria postrera será mayor que la primera, porque el Señor habitará más plenamente, y el Señor de esa manera, por la prueba, habrá limpiado, purificado, pues nuestro cuerpo, el cuerpo de la iglesia, y de esta manera, pues, nos levantaremos con una mayor gloria y nadie podrá mover la lengua contra la iglesia del Señor. Nadie podrá alzar la mano, nadie podrá echarla de la vida y de la esfera pública, porque el Señor Dios Todopoderoso estará alrededor de ella, infundirá su temor en los corazones de todos los que la vean. El Señor dirá, y la gente dirá, el Señor está ciertamente en medio de ellas. ¿Qué nación hay como ellos, cuyo Dios esté tan cerca de ellos en todo lo que ellos le piden? Ellos verán que Dios ciertamente está con nosotros, en nosotros, siendo nosotros templo santo y morada de Dios en el Espíritu, con una gloria postrera mayor que la primera. Alentémonos, hermanos, con esta esperanza. Iglesia de Cristo, porque nadie podrá con nosotros. Amén.